arreglar, pero bueno, mi computadora está cargada, estaba buscando por todos lados el cargador, así es que bueno, esperamos, pueden ver la presentación, esperamos que en esta hora podamos platicar y si hay algo pendiente, pues quedamos pendientes de hacer otra clase, preferiblemente presencial. El problema es que en el oncológico, pues em, es complicado hacerlo, ¿no? Ustedes pueden escribir en el Zoom, en el chat sus nombres para tenerlo como la lista de asistencia, por favor. El nombre de cada uno de ustedes. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Ok, bueno, miren, vamos a hacer, o sea, ya ustedes empezaron el curso de oncología y yo quiero darle algunos pincelazos, más que incluso que en diapositivas, del problema del cáncer global y déjame admitir a Daniel Arias, eh, y del problema global del cáncer y de algunos aspectos como el screening, que es una de los algunos eh, es el tema que tengo que desarrollar, screening y prevención y principios generales de oncología, pero darle algunos tópicos que se lleven de screening porque es muy importante que lo tengan presente, particularmente si, permitir, eh, es que tengo que estar admitiéndolos a todos, entonces pierdo la concentración. Pero para que tengan muy claro en algunos principios básicos del screening que son muy relevantes. ¿Ok? Eh, Lo de screening, la idea de que un cáncer se puede detectar a tiempo y se cura, es una idea que viene desde hace muchísimo tiempo, mucho antes o sea, ya más del siglo pasado, inicio del siglo pasado, se creía pues que como el cáncer era silencioso, si lo detectábamos a tiempo, se podía curar esta enfermedad. Y esto pues, eso ha generado en el concepto y en el inconsciente colectivo de que eso es una realidad cuando no necesariamente es así. Entonces, esto lo desarrollaron, pues, desde, como decía, por el siglo pasado, inicio del siglo pasado, en la década de los 30, los 40, los 50 también, pues, la Sociedad para el Estudio del Control del Cáncer hizo mucha publicidad en que si se detectan los cánceres a tiempos, se pueden curar. Y que realmente esto no puede ser un problema y eso potenció mucho la detección temprana del cáncer. ¿Ok? Sin embargo, los estudios aleatorios demostraron que no necesariamente eso era una realidad. O sea, que no por el hecho de que necesariamente estés haciéndote unos chequeos regulares, necesariamente esto puede impactar en tu supervivencia. Entonces, el estudio de cáncer permanente y en un estudio en Londres no necesariamente demostraron que esto de estar haciéndote pruebas y estudios de manera muy temprana podían impactar en la supervivencia. Y por eso, pues, la Organización Mundial de la Salud crea o considera que hay unos criterios para poder hacer screening. En esta clase, cuando nos referimos a screening, vamos a hablar de la enfermedad o sea, la prueba que se realiza antes de que dé síntomas, o sea, es la intervención que hacemos en un paciente asintomático. Si yo tengo problemas para orinar, ¿ok? Si yo tengo síntomas de prostatismo y voy a hacer un PSA, eso no es screening. ¿Eso quedó claro? O si yo me palpo una lesión en la mama, soy una mujer que se palpa alguna lesión en la mama, eso no es screening, ¿ok? Eso es una prueba diagnóstica. ¿Eso quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es lo más importante, lo que yo quiero, si ustedes se llevan esto de esta clase, sabiendo qué es una prueba de screening, qué es un tamizaje y qué no es un tamizaje y qué aplica cuando hablamos de tamizaje, eso es una ventaja. Y bueno, obviamente la Organización Mundial de la Salud dice
cuáles son los criterios, porque no todos los cánceres se pueden detectar a tiempo. No todos los cánceres, la detección a tiempo es realmente relevante. Y estos son algunos de los criterios que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que sea un problema de salud, que sea un importante problema de salud, que tenga que ser, que tenga un tratamiento reconocido. Si yo voy a identificar en un paciente asintomático una enfermedad que no tiene un tratamiento, lo único que va a hacer la vida de esa persona es miserable. ¿Ok? Que tiene que tener también el diagnóstico debe estar disponible, debe haber una fase de una enfermedad sintomática que debe ser un test que se pueda realizar, pues ya sea el examen físico o alguna prueba sanguínea, que pues debe ser aceptable a la población. Si usted se tiene que hacer una prueba de screening con un procedimiento que no es aceptable, realmente tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo para detectar, qué sé yo, tal enfermedad, eso como que no es muy aceptable en la población y que tendríamos que considerar si es correcto que nosotros hagamos a las personas asintomáticas hacerles punción lumbar. ¿Ok? Debe tener una fase de latencia y debe estar pues acorde con las políticas de salud, debe ser costo efectiva, y que no todos los screening actúan, o sea, no son útiles para toda la población, o sea, no es que, como dicen los gringos, one fit for all, sino que realmente debe ser un proceso individualizado, para que detectemos a la mayor cantidad de las personas. Entonces, lo más importante es que, y esto sí que ya es una pregunta de examen, ¿qué criterios debe tener una prueba de screening para considerarla positiva? Bueno, uno debe disminuir la mortalidad, o sea, que a los pacientes que se le haga la prueba en fase sintomática, al hacerle esa intervención disminuya la mortalidad o que se demuestre que disminuye la morbilidad. Y si no se demuestran estas dos, que se demuestre que disminuye o sea, los costos asociados en salud. O sea, una prueba de screening debe cumplir al menos uno de esos tres requisitos, que disminuya, el que yo le diga a la población asintomática, ustedes háganse ese estudio y disminuya la mortalidad, o que disminuya la morbilidad por la prueba, o sea, por la realización de la prueba y la detección de la enfermedad en la fase asintomática. Y la última es que disminuyan los costos en salud sean menores. Entonces, si eso no cumple la prueba, entonces realmente nosotros tenemos que, como médicos, nosotros no vendemos screening. Nosotros debemos ofrecerles al paciente tratamientos guiados a la evidencia. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es que si la supervivencia, aquí tenemos dos curvas, esto es una pregunta de sí o no, los pacientes que se hacen el estudio asintomático viven más, esto es una curva de supervivencia de los pacientes, no sé si pueden ver el cursor, ¿pueden ver el cursor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, que los pacientes estos asintomáticos que se hicieron el screening vivieron más que los pacientes que tenían síntomas, ¿ok? Y entonces, tanto los síntomas locales como sistémicos vivieron más. Esto es una meta en un cáncer de screening. Decimos, si una prueba de screening aumenta la supervivencia de los pacientes, eso es una meta adecuada o es una demostración de la utilidad del screening. Decimos, bueno, ya no lo vamos, ya cuando veíamos cuánto vivían los pacientes con cáncer de próstata que no se hacían PSA, vivían eh, 3 o 4 años. Y ahora con la prueba de PSA, la mediana supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata que se hacen screening, que después se detecta cáncer de próstata, son 10 años. Y se demuestra esto, que viven más. ¿Ustedes creen que esa es la utilidad de la prueba? ¿Sí o no? A ver, no se desboquen, ¿eh? Doctor, yo pienso que la utilidad de la prueba es que menos pacientes mueran. Sí, pero que vivan más. ¿No Mm, quieres que vivan más? depende de la calidad de vida. No, sí, pero valorar la supervivencia como una variable dura. Tú ves estas Yo curvas, diría viven más. que no. ¿Por qué? ¿Por qué, Paola? Mm,
Mm. ¿Alguien? Eres valiente y expresas una opinión. Eso es importante. Lo que están viendo el Golden Diría Boy, que sí, a ver, porque yo diría que sí, porque si estamos tratando de hacer una prueba previa que la persona tenga síntomas, es como tratar de tener un diagnóstico temprano para tratar una enfermedad eh, para así que la persona, por ejemplo, si puede llegar a tener el cáncer, no sea tan agresivo y se pueda o revertir o se pueda tratar de manera que la persona pueda tener mucho más tiempo de vida. sí. Bueno, realmente es muy obvio que esta es una pregunta tricky. Y sí, obviamente lo que comentas es que nosotros queremos que los pacientes vivan más, pero la respuesta es no. Este, la prueba de screening no, o sea, lo más importante es que disminuya las muertes, la morbilidad o la supervivencia de los pacientes, ¿ok? Una reducción de la mortalidad, no necesariamente de que los pacientes vivan más. ¿Y esto es por qué? Porque en screening, que eso es una de las cosas más importantes que yo creo que les queda a ustedes de esta clase, que hay sesgos en los screening. Pues, ustedes están aquí en la universidad aprendiendo a ser personas eh, pensantes, a ser ciudadanos y médicos críticos. Entonces, hay unos sesgos en el screening que nosotros tenemos que considerar que a veces no son tan fáciles de entender. Y a veces a mí en esta clase, cuando la doy por Zoom, no me gusta mucho porque no se presta para que discutamos bien. Y los que no entienden, pues no pueden preguntar con mucha facilidad. Y el primer sesgo que ustedes tienen que considerar en toda prueba de screening es un sesgo de sobrediagnóstico. ¿Ok? Es un sesgo, el que busca, encuentra. Si nosotros hacemos más pruebas de screening, lo lógico es que vamos a detectar más pacientes con cáncer. Este es un grupo screeneado y este es un grupo control. ¿Ok? Igual, un paciente va a morir en los dos grupos y aquí el diagnóstico se confirma por el screening. Acá el paciente se detecta cuando hace síntomas, ¿ok? Y un paciente muere y los otros mueren de causas naturales. Entonces, cuando vemos la tasa de diagnósticos, aquí va a haber más diagnóstico que acá. Acá, de hecho, va a haber dos pacientes que murieron y nunca supieron que tenían el cáncer, ¿ok? Eso se llama sesgo de sobrediagnóstico. La cantidad de cáncer era la misma. Lo único que al que yo buscar voy a encontrar más cáncer. O sea que decir es que ahora detectamos más cáncer y por eso una prueba de screening es útil, es un sesgo. ¿Eso quedó claro? Sí, Como lo que sucede con las mujeres que se le detecta BPH, pero no todas van a desarrollar cáncer, porque no todas son lesiones que van a evolucionar a lesiones malignas, pues. Sí, bueno, más o menos, Entonces pero se sobrediagnostica. acá hay un sobrediagnóstico del problema porque está detectando la enfermedad en fase temprana asintomática. ¿Ok? Entonces, a eso se llama Ah, sesgo de sobrediagnóstico. ¿Ok? o sea, pero eso quiere decir como que perdón, doctor, como que de ¿Ok? todas maneras esas personas no se iban a morir del cáncer y al detectarlo como que no estamos haciendo, no es que no estamos haciendo nada, pero realmente no es como que entre comillas se le salvó la vida, pues, Puede ser, gracias exacto. al O sea, el detector. hecho de que tengamos más pacientes no nos tiene que llevar a decir lo estamos haciendo mejor, que hagamos más diagnósticos, porque tú puedes estar diagnosticando cánceres que no van a representar un problema de salud. Me explico, y le estás poniendo un sello a un paciente de cáncer antes de que puede morir de otra causa, porque estás haciendo la detección de la enfermedad sintomática. Recuerda que esto viene del sesgo al inicio del siglo, que la gente decía, si tú detectas las cosas a tiempo, necesariamente eso tiene que ser mejor. Eso no necesariamente es así, ¿ok? Entonces, uno de ellos es el sesgo de sobrediagnóstico. Y toda prueba de screening va a tener un sesgo de sobrediagnóstico. Va a haber más pacientes diagnosticados en el grupo screeneado, ¿ok? Este es otro sesgo que se llama Lipton bias y es un sesgo conducido por el tiempo. Y esta es la explicación por la cual la supervivencia no es un criterio adecuado para decir que una prueba de screening es efectiva. ¿Ok?
Y aquí tenemos dos poblaciones, esta población y esta población. Esta población es escrineada, este es el tiempo, espero que me sigan, ¿no? Entonces aquí es la aparición biológica de la enfermedad. Aquí aparece biológicamente, pero no da síntomas. Aquí se detecta con síntomas, ¿ok? Por screening, perdón, ¿ok? Y aquí se detecta con síntomas, ¿ok? En esta rayita verde y aquí se hace el diagnóstico. En este por screening y este por el síntoma que da el paciente, ¿ok? Nosotros empezamos a valorar la supervivencia desde que el paciente se diagnostica, ya sea por screening o por síntomas. Y entonces, aquí los pacientes mueren igual en la misma causa. ¿Cuál paciente habrá vivido más? Ambos vivieron lo mismo. Uno. Y ambos vivieron lo mismo. Pero desde el punto de vista de supervivencia, ¿quién tiene la mayor supervivencia? Al que se le El detectó detectado, desde... Ajá, Antes de el del tiempo. screening. exacto. Este aquí va a decir, vivió tanto tiempo porque aquí donde está esta rayita, y yo no sé si pueden ver el cursor, aquí igual iba a detectarse la enfermedad. Pero como se detectó antes de tiempo, se empieza a contar más. ¿Ok? Y entonces eso hace que la supervivencia del paciente de este grupo sea mayor que la de los pacientes que no tienen tratamiento. O sea, perdón, que no se screenearon, no fueron a prueba de screening. Por eso no nos interesa saber si el grupo screeneado vivió más, porque este paciente se empieza a contar desde antes. ¿Ok? Imaginémonos que la materia que yo doy, propedéutica, y que haya un grupo de estudiantes que se vista de blanco en el semestre cuarto, pero realmente va a dar las clases de propedéutica en el semestre séptimo. Y entonces van a decir, los que se escrinearon para vestirse de blanco desde el cuarto semestre tuvieron mayor exposición clínica. No es cierto. Empezaron a ver los pacientes en el séptimo semestre. ¿Me expliqué? Sí, doctor, todavía en Cierto. verdad no me quedó claro el bias anterior. El sesgo de sobrediagnóstico. Ajá, no me quedó claro. El siguiente sí, pero ese no me quedó claro. Pero este es mucho más fácil. No te enredes mucho, o sea, no le metas mucha mente. Es simplemente que lo que buscas lo vas a encontrar. Por ejemplo, eso se ve en enfermedades, en cáncer, como por ejemplo en cáncer de próstata. Si nosotros le hacemos le hacemos autopsia a hombres de más de 80 90 años que se mueren por causas que no sean cáncer de próstata, podemos encontrar hasta un 20% de cáncer de próstata en la autopsia de hombres que murieron de infarto, que murieron por accidentes, que murieron de enfermedad cerebrovascular, que murieron por otros cánceres, ¿ok? Si todos esos hombres se hubiesen hecho diagnóstico de screening, a ellos se le hubiese detectado el cáncer de próstata asintomático y hubiésemos tenido mucho más cáncer de próstata. ¿Me explico? Que en una población que ni tan siquiera se hizo, cuando lo comparas con, un segundito, que voy a admitir a otros pacientes, a otros estudiantes, perdón. Este, Cuando se compara con otros pacientes que fueron escreeneados, vas a encontrar un montón de pacientes con cánceres que realmente, probablemente, si tú no le hubieras hecho la prueba de screening, ni tan siquiera hubiese sabido que iban a desarrollar cáncer. No sé si me expliqué. Sí, doctor, gracias. ¿Ok? ¿A alguien más no le quedó claro este? ¿O quiere más, o algún otro ejemplo? Y ahora lo vamos a ver cuando veamos los estudios de screening. ¿Ok? No pasa nada. Entonces, incluso hay estudios que se han hecho para valorar incluso el impacto del tratamiento en esta población. Y aunque ciertamente estos pacientes pueden vivir un poquito más cuando les das tratamiento, hay también un sesgo del el tiempo de supervivencia por el tratamiento es exagerado, y lo que está dado más que todo, el impacto de la supervivencia es el lead time bias, ¿ok? El tiempo conducido por el sesgo conducido por el tiempo, porque empiezas a correr desde antes, ¿ok? Ese es el sesgo conducido por el tiempo y por eso la supervivencia de los pacientes en el grupo de screening siempre va a ser mayor que la supervivencia del grupo no screeneado, porque los empiezas a
contar antes. Es el estudiante que se viste de blanco desde cuarto semestre, pero va a empezar a ir al hospital al séptimo semestre. No, aunque el tiempo de vestirse de blanco es mayor, la exposición clínica es la misma que cuando el estudiante llega a séptimo semestre. ¿Ok? Hay un sesgo de longitud y esto tiene que ver con eh, el las enfermedades que son más lentas son las que nosotros podemos captar por screening, ¿ok? Entonces, eso también va a impactar en la supervivencia de los pacientes, porque si tienes una enfermedad que tiene un periodo preclínico muy corto y es muy agresivo, es poco probable que ustedes capten esa enfermedad en una prueba de screening. ¿Ok? Y entonces eso va a hacer que detectemos pacientes por screening con enfermedades biológicamente menos agresivas. ¿Eso se entendió? Y este, ¿Me por podría ejemplo, volver a repetir, por favor? mira, ok. Por ejemplo, estos son diferentes supervivencia de pacientes. Esta rayita que está aquí, esta rayita que está aquí, son pacientes diferentes, escreeneados y no escreeneados, ¿ok? Entonces, cuando empiezas, por ejemplo, este paciente mm, que se hizo screening, aquí no se captó la enfermedad, ¿ok? Que era una enfermedad agresiva. Aquí tampoco, aquí dio síntomas. Esta sí se detectó asintomática. Esta sí también y esta también. O sea, las enfermedades que tienen un curso muy largo, preclínico, son las que vamos a captar más por screening. Ok, Entonces, ok. esto te habla de que el comportamiento biológico de esa enfermedad va a ser más lento que si captas una enfermedad que rápidamente te dé síntomas. Entonces, ese es un sesgo que tú tienes mayor probabilidad de captar enfermedades lentamente progresivas en prueba de screening. Y esto te va a hacer pensar también que el impacto en la supervivencia es mejor haciendo la prueba de screening. Y no necesariamente es así. No sé si me expliqué. Sí, Estos sí, son ahora sí Doctor, entendí. sesgos ¿podría dar ejemplo de ambos casos, por favor? son sesgos que son difíciles de entender. Por eso no me gusta dar esta clase por Zoom. Por ejemplo, el cáncer de próstata. Hay diferentes tipos de cáncer de próstata, como les expliqué anteriormente. El cáncer de próstata tiene una enfermedad preclínica muy larga para algunos tipos de cáncer de próstata. Entonces, yo si hago prueba de screening, lo más probable es que yo empiece a captar en población las que tienen el tiempo más largo de supervivencia. Imagínense que los estudios de screening eran cáncer de próstata, un PSA cada 3 años, por ejemplo un PSA cada 3 años. Entonces, si yo me hago un PSA cada 3 años, yo tengo una enfermedad agresiva, es poco probable que si yo efectivamente en este momento tengo una enfermedad agresiva que no me he identificado y que yo me voy a hacer el screening en 3 años, puede ser que no me dé chance de hacer un screening porque una vez tenga síntomas. ¿Me explico? Partiendo de hoy, por ejemplo, imagínense yo, ni Dios lo permita, yo tuve un cáncer de próstata agresivo pero yo tengo 50 años, por ejemplo, y yo digo, bueno, es cada 3 años, yo me lo voy a hacer a partir de ahora, cuando tenga 53 empiezo mi screening. Y yo en este momento tengo un cáncer de próstata agresivo, que yo no me he dado cuenta, y el otro año me va a dar síntomas, y probablemente ya voy a tener un diagnóstico de cáncer de próstata, versus otro compañero mío que se haga que se haga el screening a los al mismo tiempo a los 53 años y le salga la prueba positiva. Entonces, él me dice, es que tú no te hiciste el screening y por eso te dio el cáncer, esperaste a los 53 años. Yo también esperé, pero me lo hice a los 53 años y salió positivo aunque yo no tenía síntomas. Y lo que pasa es que si nosotros los dos desarrollamos el cáncer en este momento, él tenía un cáncer menos agresivo que el mío y por eso a los 3 años todavía se detectó de manera sintomática. El mío no dio chance porque era biológicamente más agresivo. Porque recuerden el tiempo, si una enfermedad es agresiva, va a tener un periodo preclínico corto, ¿ok? Y eso se llama length time bias, ¿ok? No sé si se explicó. Entonces, la mayor probabilidad es detectar cánceres menos agresivos en la prueba de screening que cánceres agresivos.
¿Eso se entendió? Sí, doctor. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta, y hay otro sesgo en screening que es muy importante, que es el sesgo en los estudios de screening, que es el sesgo de selección. Cuando nosotros vamos a valorar los estudios de screening, son estudios fase 3 aleatorios, donde un grupo de gente se hace screening y el otro grupo no, pero ahí también tenemos que considerar que existe una cosa que llamamos sesgo de selección. Y los pacientes que participan en pruebas de screening usualmente son pacientes más saludables, con mejor estilo de vida, que adhieren mejor a las terapias y no necesariamente lo que demuestra el impacto de un estudio de screening, de un estudio clínico en screening, puede necesariamente extrapolarse a la población general, porque tenemos un sesgo de gente que son biológicamente mucho más educadas, que son más saludables, que deciden participar en estos estudios, versus la población en general, que bueno, que el que fuma o el que no está pendiente de su próstata. Entonces, allí hay también un sesgo de selección. ¿Ok? ¿Eso se entendió? Entonces, y al final, esto es lo importante, la detección, entonces nosotros podemos hacer daño cuando hacemos pruebas de screening, ¿ok? Entonces, el beneficio es detectarlo a tiempo para reducir la mortalidad y la morbilidad, que menos gente muera, haciendo un balance entre los riesgos y los beneficios del screening, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, aquí le pongo los tres estudios eh, o los estudios más importantes aleatorios que valoraron la prueba de screening en cáncer de próstata. ¿Ok? Esto es un metaanálisis. Esto es el hazard ratio. Uno es a favor del control y el otro a favor del screening. ¿Ok? Y esto es, por ejemplo, el riesgo que tiene el paciente de hacerse más diagnóstico de cáncer de próstata. Si se hace el screening, tiene más riesgo de hacerse un diagnóstico de cáncer de próstata que el grupo que no se someta a screening. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que nosotros llamamos de un sesgo de sobrediagnóstico. ¿Ok? Y aquí lo vemos. Este es el brazo de los pacientes que se hacían en el estudio de llama, que se hacían PSA en cáncer de próstata eh, versus screening, y vemos que la intervención, los pacientes que se sometían al PSA tenían mayor diagnóstico de cáncer de próstata que el que se sometía al control. Eso se llama sesgo de sobrediagnóstico. ¿Ok? Sin embargo, cuando vemos la mortalidad por todas las causas de nuestros tres estudios, vemos que no hay impacto en la mortalidad por la prueba de screening en cáncer de próstata. ¿Ok? Solo hay un estudio, el estudio europeo, que es el ERSPSC. Ambos son estudios del New England Journal of Medicine, que vio un impacto de un 25, un poco menos de un 20% en impacto en supervivencia, en mortalidad, pero los otros estudios, el estudio PCLO salió negativo y el metaanálisis sale negativo. Entonces, eh, hay realmente un debate, porque tenemos un estudio positivo y el estudio negativo y un metaanálisis negativo en cuanto a la mortalidad en cáncer de próstata, haciéndose PSA. Algunos estudios eran cada 3 años, el otro estudio era un año. El tacto rectal no es una prueba de screening, eso está, o sea, fuera de discusión. Aquí solo PSA. El tacto rectal no demuestra nada, o sea, no, como prueba de screening, ¿ok? Entonces, si el estudio del europeo, porque tenemos dos estudios, uno positivo, otro negativo, en mortalidad a 13 años, si el estudio europeo fuese positivo, si fuese la realidad, nosotros necesitaríamos diagnosticar, pues, o sea, para diagnosticar una muerte o prevenir una muerte por cáncer de próstata, necesitamos hacer el screening de 781 hombres, ¿ok? Para que 27 se les diagnostique cáncer de próstata y al menos 16 tratarse con cirugía y radiación. Esos son lo- o sea,
los matices en el screening para cáncer de próstata. Entonces, tenemos que también solo ya vemos estudio la mortalidad, un estudio positivo, un estudio negativo. El metaanálisis dice que no hay beneficio en mortalidad. El que quiere decir que si es positivo va a tomar el resultado del estudio, el estudio europeo, con una disminución poco menos del 20% en mortalidad relativa, pero también tenemos que considerar los beneficios y los riesgos de hacer screening. ¿Ok? Hay estudios incluso de New England que dice que el hacer screening en cáncer de próstata puede afectar la supervivencia, la calidad de vida de los pacientes. Eh, y bueno, esta es una práctica, es una charla un poco más complicada, más compleja para estudiantes de medicina, pero hay también estudios que valoran el efecto psicológico del screening en pacientes de esperar el resultado y a un año todavía, aunque haya salido una prueba negativa, porque el PSA es una prueba que puede dar positivo por hiperplasia prostática, o sea, estar elevado por hiperplasia prostática y el paciente terminar haciéndose una biopsia de manera innecesaria y tener ese resultado de una prueba, de hacerse una biopsia negativa, que me salga negativa por un PSA elevado, por una hiperplasia prostática, si yo no, o una prostatitis, aunque yo no tenga síntomas, eso se asocia con alteración en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, hay que tener esto muy presente cuando vamos a hacer screening para cáncer de próstata particularmente, porque vamos a tener este deseo de detectar tempranamente la enfermedad y reducir la mortalidad. Vamos a encontrar más sobre el diagnóstico, vamos a diagnosticar más hombres con cáncer de próstata que van a requerir tratamiento, porque los hombres con cáncer de próstata que tienen detección asintomática de cáncer de próstata, lo más probable es que requieran tratamiento o que deseen recibir un tratamiento. eh, por ejemplo, en Estados Unidos el 80 o 90% de los pacientes con cáncer de próstata detectado por screening exigen un tratamiento. Esto lleva a que el sistema de salud tenga que darle recursos para atender a esos pacientes porque son hombres diagnosticados con cáncer de próstata con el riesgo de sobretratar a estos pacientes. Y si un hombre de 55 años o de 60 años que es sexualmente activo, no tiene problemas de erección y no tiene ningún síntoma y se hace una prueba de cáncer de próstata y se le detecta un cáncer de próstata, probablemente de un curso biológico que él nunca supiera que iba a tener ese cáncer de próstata, y se iba a morir de otra causa. Una vez que se le hace el diagnóstico de cáncer de próstata, él va a requerir radioterapia, va a requerir cirugía, con el riesgo potencial de afectar su sexualidad, en el sentido de su potencia sexual, o el riesgo del tratamiento hormonal, el riesgo de la radioterapia. Entonces, eso tenemos que nosotros discutirlo con los pacientes antes de hacer un screening. Y esto es una una editorial del Journal of National Cancer Institute, cuando salió el estudio, los estudios europeos y americanos, y que decía pues que los screening pueden llevar a beneficios importantes, pero también pueden llevar a daño. Nosotros recuerden lo que yo les dije en propedéutica, primero no hacer daño. Entonces, todavía pues no estamos muy claros del beneficio real del screening por cáncer de próstata, y cuando nosotros hablamos de screening, en la realidad del mensaje debe llevar esta complejidad. Esto no es tan sencillo como la gente le ponga. Y nosotros no debemos vender screening. Debemos darle el número de los pacientes para que ellos mismos decidan. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad? Y esta es una clase que yo doy, que me gusta hablar y discutir esto con ustedes. ¿Qué pasa todos los octubres? Nosotros hacemos una campaña de detección temprana de cáncer de próstata y existe una cinta azul en donde a todos los hombres se les dice: hazte tu prueba de cáncer de próstata, ¿ok? De screening. Insisto, para que si algunos de ustedes van a ser urólogos o le digan a sus profesores de urología: el doctor Castillo está hablando en contra del screening de cáncer de próstata y que no sabe qué hacerse tacto rectal ni PSA. No, yo me estoy refiriendo al screening. ¿Qué es el screening? La realización de una prueba a pacientes en fase asintomática. Entonces,
nosotros hacemos en este país, cada octubre, una campaña masiva de detección temprana de cáncer de próstata, aunque la evidencia no reporta eso, ¿ok? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, y esto ya ha cambiado un poco, pero ¿qué dice el USPSTF para el screening para cáncer de próstata? Está recomendado entre 50 y 69 años y la decisión desde PSA no es tacto rectal y dice que debe ser individualizada y los pacientes tienen que discutir con sus médicos los potenciales riesgos y beneficios del screening para poder ofrecer un tratamiento, o sea, ofrecerle el tratamiento a un paciente por cáncer a ofrecerle un screening. O sea, yo cuando viene un paciente conmigo para decirme, quiero hacer un PSA, quiero hacer un tacto rectal, ya yo tengo 40 años, ya me toca el tacto rectal y me toca el PSA. Yo me siento a hablar con él y le digo, bueno, realmente esto es un área un poco gris. Hay estudios que dicen que esto impacta en la mortalidad, otros estudios que no impactan en la mortalidad, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Hay estudios que dicen que hay un impacto en esto en la calidad de vida negativa del paciente y desde el punto de vista de costo en la salud es un análisis que hay que hacer. Entonces, esto es un área un poco gris. Yo le puedo estar diagnosticando un cáncer a usted, que sí, efectivamente le puedo diagnosticar un cáncer en una fase asintomática que vaya a salvar su vida, puede ser, pero puede ser también que yo detecte un cáncer de próstata en su caso, que usted nunca va a saber, que usted va a morir de otra causa y que le voy a poner un sello de paciente con cáncer de próstata 10 años o 20 años antes y que usted por eso vaya a recibir un tratamiento que probablemente no vaya a necesitar y esos son los riesgos de hacerle esta prueba. ¿Usted está dispuesto, entiende usted de esto y usted estaría dispuesto a someterse a la prueba de screening? Si el paciente dice sí, le pido el screening. Si dice que no, entonces no, no se lo hago. ¿Ok? Obviamente esto es muy complicado, muy complejo, toma tiempo y es mucho más fácil hacer esto. ¿Ok? Pero ustedes están aquí en la escuela de medicina para aprender lo que es correcto. Y esto es lo que dice, ¿no? Incluso hay falsos positivos. Aquí muchos hombres experimentarán potenciales daños del screening, incluyendo resultados falsos positivos que requieren adicionales test y biopsia de próstata, con un sobrediagnóstico y un sobretratamiento con complicaciones asociadas al tratamiento como incontinencia y disfunción eréctil. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre entiende, el paciente entiende eso, entonces a ese paciente hay que hacerle screening. ¿Ok? Y esto, bueno, una de las cosas que dice USPSTF, y es obviamente si el paciente tiene una expectativa de vida por lo menos de 71 años, o sea, un paciente que vive más, la raza, pero realmente acá en Panamá la raza tiene una importancia relativa. Obviamente también pesa mucho la historia familiar de cáncer de próstata. De pronto, este paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, cáncer de próstata, donde los familiares han muerto de cáncer de próstata, probablemente allí sí yo me inclinaría más a hacerle un screening. Realmente los estudios, yo no se los he presentado con detalle, pero demuestran una eficacia similar en hacerlo cada 2 o cada 4 años, no anual como normalmente lo decimos, ¿no? Y también hay mucho debate en cuál es el nivel de PSA para poder detectarlo como el threshold para hacer pruebas adicionales. Algunos dicen 4, dicen 6, entonces es muy complicado, ¿no? ¿Y cuándo a referir? Bueno, obviamente esto, cuando es mayor de 4, pero eso es cuando hay un tacto rectal anormal, pero ya eso obviamente no es una prueba de screening, y cuando el paciente está tomando alfa 5 inhibidores, porque por ejemplo yo tengo alopecia y estoy tomando finasteride, por ejemplo, para la alopecia, y igual tengo una elevación del PSA, ojo, ¿no? Eso es también algo que tenemos que considerar. ¿Ok? ¿Ustedes tienen Doctor, tengo una alguna pregunta. pregunta? Exacto, porque este es un tema muy complejo. Entonces, podemos decir que una prueba de screening es buena cuando reduce la mortalidad por dicho cáncer. Exacto. La mortalidad de cáncer Sí, específica. pero entonces el PSA o la prueba de screening que llevamos aquí para el cáncer de próstata, ¿sí ha demostrado reducir la mortalidad o en verdad no hay En, meta- diferencia? en metaanálisis no. En metaanálisis no. En metaanálisis no, pero hay un estudio que dice que sí, que hay el estudio europeo
dice que hay una reducción de un 20%, cerca de un 20% de riesgo de morir si te haces. Entonces, ese es el estudio que se toma para hablar a favor del screening, pero tienes otros estudios que son negativos. Entonces, eh, hay mucho debate al respecto en población general o en en población general. población con Recuerda que antecedentes? Ah, el screening es en población general. Entonces, el tema del screening en cáncer de próstata es muy debatible. Yo no estoy en contra del screening. Yo estoy en contra del screening indiscriminado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estas son una información un poquito más. Vamos a pasar, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, los estudios de casos y controles el rol del tacto rectal, ninguno ha salido positivo. Así que el tacto rectal como una prueba de screening no es una prueba de screening, no es útil para prueba de screening. O sea que yo le digo a los pacientes, no tienes ningún problema para orinar, no tienes problema entonces no tengo por qué hacerte el tacto rectal. El tacto rectal no es una prueba de screening para cáncer de próstata. ¿Ok? Esto es diferente. Si el hombre tiene molestias para orinar, o sea, yo les hablo a ustedes y les enseño a ustedes del examen físico. El tacto rectal es vital y es importante en el examen físico, pero como prueba de screening no es útil. ¿Ok? Eh, y este es el estudio PSLO que salió positivo, 4 observación versus PSA y tacto rectal anual. Este estudio fue positivo, a 7 años de seguimiento, a 3 años todavía se mantiene la positividad. Aquí vemos cómo los pacientes con cáncer de próstata escreenados tenían más cáncer de próstata que el control, pero la mortalidad ustedes ven que es casi que igual. ¿Ok? Este es el estudio europeo, el estudio americano, perdón, y este es el estudio europeo. Aquí se hacía PSA solamente cada 4 años. Este es el estudio que salió positivo, perdón. El estudio, los dos salieron en New England en el mismo año. Este, 76.000 hombres de 55 a 74 años, el estudio es negativo. Más cáncer de próstata, pero no impacto en la mortalidad. Y aquí, observación versus PSA cada 4 años. Con PSA de 3 hacía biopsia. A 9 años de seguimiento había más casos de cáncer de próstata en la población escreenada versus 8% versus 4% en el grupo de control. Y aquí ves el impacto de 0,8 hazard ratio. Aquí ves un 20% de una disminución en la mortalidad. ¿Ok? Pero la conclusión de este estudio del mismo New England dice, el screening con PSA reduce las tasas de muerte en un 20%, pero se asocia con un alto riesgo de sobrediagnóstico. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente, aparte del USPSTF, dice discutir con el paciente los riesgos y los beneficios. En hombres menores de 75 años, discutir con el paciente. Y mayores de 75 años, no hagas screening en hombres mayores de 75 años. Obviamente, el NCCN ESMO dice es controversial, no se recomienda. Otros dicen discutir los riesgos y los beneficios. La Sociedad Americana de Urología dice es que el paciente debe estar informado de los riesgos y los beneficios antes de hacerse la prueba y el paciente la discusión que debe incluir el riesgo de sobrediagnóstico y de sobretratamiento. Y cuando el paciente entiende esto, a este paciente hacerle la prueba de tamizaje. Esto es lo que le decía, esto es el mensaje que le mandamos al público. Háganse tacto rectal y PSA en octubre, hasta los laboratorios, los hospitales privados y todo el mundo aquí empieza a hacer esto y mis ojos sangran cuando yo veo estas cosas. ¿Ok? Entonces, eh, el caso del cáncer de mama, el screening para cáncer de mama, tenemos, obviamente, el autoexamen de mama, tenemos dos estudios, un estudio ruso y el estudio de Shanghai, ¿ok? En donde a las mujeres se les hacía autoexamen de mama y al otro grupo se le seguía de control. Un estudio de 57.000 pacientes en un brazo, el otro estudio casi de un poco más de 300.000 pacientes.
y no encontraron diferencias. O sea que el autoexamen de mama no es un método de screening. El metanálisis Cochrane dice no debe ser recomendado como un screening. ¿Ok? Y nosotros en cada septiembre, cada octubre, empezamos a decir hasta los médicos populares que salen en la televisión, le enseñan a las pacientes cómo tocarse, que eso les va a salvar la vida, cuando la evidencia científica demuestra que no hay diferencias. El estudio que disminuye la mortalidad en pacientes con cáncer de mama eh, es básicamente la mamografía, que disminuye más o menos un 25% la mortalidad en cáncer de mama cuando te haces mamografía versus no hacerte mamografía a partir de los 50 años. ¿Ok? Entonces, el autoexamen de mama no es un método de screening. Y cuando ustedes sean médicos famosos, espero que no estén en la televisión hablando del autoexamen de mama 10 veces más que de la mamografía. ¿Ok? La mamografía, los estudios de mamografía se han demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama. ¿Ok? La mamografía a partir de los 50 años. Eh, pero pasa que, entonces, eh, no me quiero demorar mucho en el screening, pero también quiero hablarles del screening para cáncer de colon. La colonoscopía, la sangre oculta en heces, también disminuyen la mortalidad, han demostrado disminuir la mortalidad, particularmente la colonoscopía a partir de los 50 años, aunque ahorita USPSTF lo ha bajado a 45, la mortalidad por cáncer de colon. Entonces, a partir de los 45 años, una colonoscopía disminuye cerca de un 50% la mortalidad. La sangre oculta en heces realizado pues, en varias tomas, por lo menos 3 tomas, disminuye más o menos un 20% la mortalidad en pacientes con cáncer de colon, o sea, para muerte por cáncer de colon cuando le decimos a la población general al screening. ¿Ok? Eh, pero obviamente la accesibilidad a una colonoscopía es muy pobre en nuestro país. Eh, y la sangre oculta en heces, pues la gran mayoría de los médicos generales no insisten a sus pacientes a hacerse sangre oculta en heces para detectar cáncer de colon a tiempo. El problema de la sangre oculta en heces es que cuando sale positiva pueden haber falsos positivos y eso requiere una colonoscopía. Y en nuestro país, pues, ir a hacer una colonoscopía por una prueba de screening te puede demorar muchísimo tiempo, o sea, o quizás ni siquiera te dan el cupo. ¿Ok? ¿Qué otro screening ustedes saben que ha demostrado disminuir la mortalidad en cáncer? A ver, de los 69 que están aquí, que yo creo que están, pues. La sangre oculta en ese es para cáncer de colon. Sí, ya lo dije, disminuyó un Ah, 30%, un 25% por allí, la mortalidad. No, pero ¿qué otro, en otro cáncer? La Como radiografía de tórax en vinculado. cáncer de pulmón. No, la radiografía de tórax no. La citología cervicouterina. Exactamente. Esa disminuye cerca de un 30% las muertes por cáncer de cervix en la población. ¿Por qué en nuestro país todavía el cáncer de cervix sigue siendo el cáncer que mata a más mujeres jóvenes en nuestro país? Lo desconocemos. ¿Por qué nuestro sistema de screening para cáncer de cervix es una porquería, es un fracaso? Esa es una pregunta que yo me hago y que no tengo una explicación. ¿Ok? En el resto del mundo, en países desarrollados que desarrollan, que impulsan sus citologías, el cáncer cervix no es un problema. En nuestro país es muy complejo y todavía no se ha demostrado ese impacto de la citología. Y podremos hablar mucho al respecto, la citología de base líquida o la citología normal, el Papa Nicolau normal. La mayor parte de los estudios es con la citología normal de Papa Nicolau. Pero nosotros tenemos un problema muy grande de citólogos,
de que las pacientes se hagan, incluso hasta de la realización de la prueba, de cómo se debe realizar de manera apropiada un Papa Nicolau para que se pueda leer. Y la otra parte es el seguimiento que se le da a una paciente que tenga una alteración, una prueba de Papa Nicolau positiva, ya sea por BPH o por una lesión premaligna. Aquí en Panamá no les dan prácticamente seguimiento a esas pacientes y eso explica por qué nosotros tenemos una alta incidencia y mortalidad por cáncer de cervix que no tienen los países desarrollados. Es el mismo virus en la misma población, pero en nuestros países por ineficiencia del sistema estamos luchando todavía con el cáncer cervicuterino como un problema de salud importante. La radiografía de tórax, eso pues en la otra clase que tengo de screening, pero no me quiero perder en esa clase porque tiene detalles muy técnicos. La radiografía de tórax eh, no ha demostrado en grandes fumadores disminuir el riesgo de cáncer de pulmón. Es solo en pacientes altos fumadores, la tomografía con baja dosis ha demostrado una disminución del 20% de la mortalidad en pacientes que tienen más de 35 40 paquetes año. O sea, que son pacientes que tienen mucho más riesgo y a esos pacientes hay que hacerle una tomografía de baja dosis, o sea, que no reciban tanta radiación. Eso todavía en Panamá no se ha hecho como eh, una norma, pues. Y si ahorita incluso estamos peleando con resultados tan pobres en cervicoterino, no me imagino en pulmón, ¿no? Aunque la tasa de tabaquismo en nuestro país es bastante baja, ¿no? Gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, eso era lo que yo quería compartirles con respecto al screening. Si quieres, después igual podemos ir a la otra, a la presentación más detallada, la que está en inglés, que es mucho más compleja. Pero eso básicamente como que ustedes se lleven la idea de que hay sesgos en el screening, de que no necesariamente, o sea, que el screening tiene un rol. O sea, por ejemplo, no hay rol del screening en cáncer de ovario. Estar pidiendo a los pacientes asintomáticas sea 125, eso no sirve para nada o hacer ultrasonido transvaginal a las pacientes, eso no sirve para nada, para detectar cáncer de ovario, no hay screening para cáncer de páncreas, o sea, no todos los cánceres o sea, son sujetos a screening. Y cuando un cáncer es sujeto a screening es porque la intervención disminuye la mortalidad. ¿Esto quedó claro, muchachos? Sí, doctor. Bueno, del enfoque general del paciente con cáncer, bueno, obviamente la prevención es el mejor enfoque, pero una vez que nosotros diagnosticamos un cáncer, el objetivo siempre del control de la enfermedad va a tener dos vertientes, el control local y el control a distancia, ¿ok? ¿Cómo controlamos localmente el tumor y cómo lo controlamos a distancia? El cáncer es una enfermedad sistémica con manifestaciones locales. Es como la diabetes. O sea, tiene manifestaciones locales, pero también es una enfermedad sistémica. Entonces, usted quítese la idea de que esa es la bola y la bola la quité y ya se resuelve el problema. Eso no es así. El cáncer es una enfermedad sistémica y por eso debemos dar control local y control a la distancia de acuerdo a la naturaleza de cada cáncer. Y otro de los criterios importantes en los pacientes con cáncer es mantener y mejorar la calidad de vida de los mismos. Obviamente eso debe ser de manera lógico, directo y costo efectiva. No podemos estar haciendo estudios y trabajos y tratamientos que no sean costo efectivos para los pacientes con cáncer. Obviamente, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en oncología es la relación médico-paciente. El paciente usualmente llega con mucho miedo a lo desconocido, a la muerte. El cáncer es igual a muerte. Eso no es así, pero eso es la mente colectiva de la gente. Así parece. Ha habido un desplazamiento filosófico en cuanto a que antes el paciente se le prefería no decirle que tenía cáncer. Ahora nosotros en la actualidad sabemos, percibimos y estimulamos que el paciente sepa lo que tiene. Y otra de las características de la relación médico-paciente en cáncer es que nosotros tenemos que estar asesorando continuamente al paciente, volviendo a repetir lo mismo que le hemos dicho, porque el paciente a veces pues lo olvida o a veces el paciente quiere escuchar otra cosa y vuelve a hacer las mismas preguntas. Entonces, esto requiere una paciencia de nosotros y el asesoramiento continuo, porque realmente a veces los tratamientos son muy complejos. ¿Ok? El cáncer es una enfermedad que afecta a la familia también y también tiene consecuencias económicas muy importantes que tenemos que considerar.
no es porque un paciente tenga un cáncer avanzado y hay un nuevo tratamiento que cuesta $20.000 la aplicación y que mejora la supervivencia 2 meses, tengamos nosotros que correr como caballos a darle el tratamiento y venderle la idea al paciente de que eso va a salvarle la vida cuando no es así. ¿Ok? Entonces, lleva un impacto económico en en los pacientes, en la familia. Cuando el paciente es la cabeza de la familia y es el que se enferma de cáncer, eso es una situación muy compleja que también tenemos que considerar en la relación médico-paciente. Una de las cosas que es importantísima en esta clase que ustedes no olviden es que hay un principio de obtener la prueba histopatológica de malignidad. Yo no puedo hablar de cáncer si yo no hago un diagnóstico histopatológico, ¿ok? Usualmente por una biopsia. Eso es un principio inviolable. Realmente nada es inviolable, o sea, nada es tan rígido, porque hay algunos tumores que nosotros podemos hacer diagnóstico de cáncer sin prueba histopatológica, pero son la excepción. La excepción confirma la regla, ¿ok? Pero normalmente para hablar de cáncer, de manera estándar, para hablar de cáncer, tenemos que hacer una documentación histológica. Recuerden que los carcinomas son los cánceres que se originan de tejido epitelial, los sarcomas de los tejidos de sostén, eh, y bueno, las neoplasias hematológicas, pues del tejido hematológico tenemos las neoplasias neurológicas, los gliomas, los schwannomas, qué sé yo. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico histopatológico para decir qué es. La biopsia por aspiración de aguja fina a veces es una biopsia que nosotros hacemos aspirando solo con una aguja fina. Eso no es diagnóstico de cáncer. Eso dice positivo por malignidad, pero positivo por malignidad para nosotros, para los oncólogos, es igual a decir enfermedad humana. Cuando yo hago un BAF, cuando ya yo tengo una documentación histológica de una paciente, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, que ya yo le he caracterizado el tumor en la mama y le hago un aspirado, una BAF de un ganglio en la axila que es sospechoso y me sale positivo por malignidad. Ya yo identifiqué histopatológicamente el tumor y tengo una documentación de un ganglio que es positivo por malignidad, que yo clínicamente me parece positivo, maligno, entonces le pido al citólogo que me haga un BAF, pero eso no reemplaza la histopatología, ¿ok? La biopsia por una aguja gruesa. Y eso pues nos ayuda a hacer diagnóstico, ¿ok? En las recurrencias también, en la mayor parte de las veces, cuando un paciente ha tenido antecedente de cáncer y el cáncer recurre, pro- preferimos hacer una nueva biopsia para poder determinar esto. Y otra de las cosas que hacen todos los centros de cáncer serios es que repasan las pruebas, las biopsias previas. O sea, es lo que hacemos en el oncológico. Si un paciente llega con diagnóstico del Seguro Social o de la privada, le pedimos que nos traiga las laminillas y las pruebas de parafina y volvemos a revisar eso para confirmar el diagnóstico de cáncer. Eso forma parte del manejo estándar de un paciente con cáncer. ¿Cómo se clasifican los cánceres? Bueno, normalmente lo hacemos por el AFib o la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y ellos nos dicen cómo se clasifican en los diferentes, porque este es un carcinosarcoma, porque este es un tumor de la vaina del nervio periférico, porque este es un cáncer de mama ductal. O sea, esto se hace mediante estos catálogos que usan los patólogos. Otra de las cosas que se hace es gradificar el tumor y es ver qué tanto se parece al tejido que le dio origen. Eso lo hacemos por grado y va de grado 1 a grado 3. La mayor parte de las veces alguno va a grado 4 y es grado 1 bien diferenciado, grado 2 moderadamente diferenciado, grado 3 o grado 4 de acuerdo a algunos tumores, pero la gran mayoría llega hasta grado 3 pobremente diferenciado y el nivel de agresividad va en ascenso. O sea, el grado 1 es menos agresivo que el grado 3. ¿Ok? Y otras veces tenemos que hacer estudios de citogenética y estudios moleculares para poder definir el diagnóstico clínico del paciente e incluso algunas mutaciones que nos van a ayudar a hacer diagnósticos y tratamientos. ¿Ok? Hacemos pruebas y tinciones especiales en el tejido tumoral como inmunohistoquímica, que son tinciones especiales que se hacen con anticuerpos marcados que pintan algunos colores y nos van a decir, por ejemplo, la expresión de receptores hormonales en cáncer de mama o la expresión del HER2 en un cáncer de mama. Se hacen a veces pruebas inmunológicas
y también pruebas moleculares para ver alguna mutación, ya sea tanto de la muestra misma del tumor o en sangre periférica, que le llamamos biopsia líquida, donde tratamos de determinar el DNA de células circulantes y hacemos pruebas moleculares para hacer diagnóstico de cáncer o diagnóstico de alguna alteración molecular que nos oriente a un cáncer o no. Una vez que el tejido se toma, el tejido tumoral se toma, hay que fijarlo y hay que pues, conservarlo. Normalmente lo más frecuente que se hace es en formalina, pero se puede hacer incluso en nitrógeno líquido para biopsias de cortes por congelación, y glutaraldehído, etcétera. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de cáncer, tenemos que valorar la extensión de la enfermedad. Y nosotros le llamamos a eso estudios de extensión. ¿Qué tanto se ha dispersado el cáncer, que se ha extendido? Lo más frecuente utilizamos en la tomografía o el TAC, que utilizan normalmente cortes de 2 a 5 milímetros, y eso nos permite, pues, por ver eso, tiene su indicación. No todos los pacientes, eso varía por cada cáncer, y no todos los pacientes hay que hacerle TAC o hacerle un CAT, como decimos en Panamá. Depende de la etapa inicial clínica que tenga el paciente. Es decir, una paciente con cáncer de mama que tenga un tumor de 1 centímetro, no tenga axila positiva, no requiere CAT. Sin embargo, toda paciente con cáncer de mama con un subtipo histológico agresivo o que tenga ganglios axilares, y particularmente N2, requiere una tomografía. ¿Ok? Entonces, se puede hacer pues la tomografía, que es el método más utilizado. Hay algunas veces estudios con resonancia que puede ayudarnos de acuerdo a cada caso en particular. Y ustedes en el curso verán cuándo es más útil una resonancia, cuándo es más útil un CAT. Hay estudios de medicina nuclear, como centella óseos, el PET o el PET-CT, que usa fluorodioxiglucosa, que es un método también muy útil de estudio de extensión de la enfermedad, pero no aplica para todos los tumores y no hay que hacerle PET-CT a todos los pacientes. Eso tiene su indicación. De hecho, hay tumores que tienen baja captación de fluorodeoxiglucosa y que pueden salir falsos negativos. Entonces, eso, a medida que vean cada tumor, van a ir aprendiendo cuál es el estudio de extensión que hay que hacerle a cada paciente. No es que le diagnosticaron un cáncer, y empezamos a tirarle toda la batería de examen. Eso no es costo efectivo, ni está basado en la evidencia. Obviamente, nosotros, una de las cosas que nos importa para estadificar al paciente, hacemos una etapa clínica del paciente que utiliza el sistema TNM, ¿ok? Que tiene un valor de T, una N y una M. ¿Ok? T es la extensión del tumor primario, N es la presencia de ganglios regionales, o sea, metástasis en ganglios locorregionales, y la M es la presencia o ausencia de metástasis a distancia. Recuerden que un paciente con cáncer puede tener metástasis locorregional, que forma parte del control local, una mama en la axila, por ejemplo, un cáncer de pene, o cáncer de vulva en la ingle, en los ganglios axilares, un cáncer del estómago, por ejemplo, en los ganglios de la curvatura del estómago mayor y menor. Esos son ganglios locos regionales. Entonces, depende de cada tumor que se considera un ganglio locorregional, un ganglio a distancia, y que detecta, se considera como enfermedad a distancia. ¿Ok? Entonces, eso varía y utilizamos el sistema de clasificación TNM que nadie se sabe. ¿Ok? Para eso usamos un libro y ahí empezamos con cada cáncer buscarlo. ¿Ok? Yo me sé algunos de memoria, que son los que más utilizo, pero normalmente siempre reviso la clasificación para estar seguro de cómo estoy etapificando al paciente. Entonces, usualmente el T va de T0 hasta T4. La afectación ganglionar, dependiendo de cada tumor, irá N0, que no hay afección ganglionar, N1, N2 y N3, de acuerdo a la regla de clasificación de cada tumor y al escenario, si es una etapificación clínica o una etapificación patológica. Y las metástasis usualmente se dividen en M0, no hay metástasis a distancia, y M1 hay metástasis a distancia. ¿Ok? Hay 4 tipos de clasificaciones de TNM. La clínica es la que yo hago al examen físico y con los estudios de imagen. Le llamamos TNM así solito. Algunos le ponen la C, pero es TNM. ¿Ok?
La P es la anatomopatológica. Le ponemos primero la P. Y esto es cuando el paciente se ha operado y ya tenemos el reporte de patología. Por ejemplo, yo tengo una paciente con cáncer de mama. Por ejemplo, ahorita, hace unos minutos antes de entrar a la clase con ustedes, yo atendí a una paciente aquí en la clínica con cáncer de mama y tenía un tumor de 3 centímetros y no tenía ganglios axilares. ¿Ok? Entonces, clínicamente, para mí, este cáncer de mama, un T3, o sea, un tumor de 3 centímetros, para mí es un T2, porque la regla de clasificación dice que yo palpo un tumor mayor de 2 centímetros, ya es un T2. De 2 a 5 centímetros, más de 2 a 5 centímetros es un T2. Mayor de 5 centímetros es T3. Entonces, esta paciente al examen físico yo le palpé un tumor de 3 centímetros. Eso es un T2. No le palpé ganglios en la axila, es un N0. ¿Ok? No tengo estudios de extensión, así es que M, yo le voy a poner MX porque no tengo estudio de extensión. O si ella me hubiese traído una radiografía de tórax que está negativa por alguna lesión en el pulmón y no tiene ganglios axilares, una prueba de función hepática normales o un ultrasonido normal, ese sería M0. Y esa sería una clasificación de tipo 2, 2A, TNM, T2, N0, M0. Imaginémonos que a esta paciente la operan. Yo no le doy ningún tipo de tratamiento y la operan. Y el patólogo reporta el tamaño ya en la pieza del quirófano y dice, este tumor mide 2 centímetros, no 3 como yo palpaba. Y encontró un ganglio microscópico en la axila, de la disección axilar que le hicieron. Entonces, esta paciente sería un PT. ¿Cuánto le dije que era el tamaño en centímetros? 2 2 centímetros. centímetros. PTN1, ¿ok? Porque N1 es hasta 2 centímetros, no N2, no T2. PTN1 y M0, ¿ok? Esa sería la clasificación anatomopatológica, porque es la que se hizo midiendo el tumor ya en la pieza de patología. Por ejemplo, los TNM de los tumores digestivos, todos son anatomopatológicos, o la gran mayoría, porque un cáncer gástrico, yo no sé a la clínica qué tanto penetra las capas del estómago y cuántos ganglios haya palpables, o sea, positivos en la curvatura mayor o en la menor. Yo puedo tener una idea con una tomografía, pero idealmente, y ya después en la pieza de patología es que hacemos la patológica y a eso le ponemos PTNM. ¿Ok? Hay una autópsica y a ese le ponemos la A. Esto se hace en pacientes que no tienen cáncer y se les hace una autopsia por otra causa y el patólogo detecta el cáncer. Entonces el patólogo hace el TNM autópsico. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacer un TNM? Porque eso tiene que ver con planificar el tratamiento. Eso va de tratamiento uno de 1 a 4. No es lo mismo tratar un cáncer etapa 2 que una etapa 4. ¿Ok? Va a facilitar el intercambio de información entre centros. Si el oncológico tiene un sistema de clasificación diferente que el Seguro Social, cuando vamos a comparar nuestras etapas no tenemos sentido. ¿Ok? Y también para establecer un pronóstico según el estadio y el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos un estadio, el pronóstico de un estadio 2 es diferente a un estadio 3. Entonces, de esa forma se hacen, esa es la utilidad de una clasificación TNM. ¿Ok? Algunas situaciones, cuando hay dudas clínicas y no sabemos, o sea, los médicos no nos ponemos de acuerdo, escogemos la menor. O sea, si yo digo es una etapa 3 y otro médico dice no, etapa 2 y hacemos todos los estudios y no nos decidimos, escogemos la etapa 2 porque esa es la que tiene mayor probabilidad de cura que con respecto a etapa 3 o etapa 3 y 4. O sea, porque es mejor sobretratar a un paciente con una posibilidad de cura que dejar infratratado a un paciente potencialmente curable. Si la paciente tiene dos tumores, que son dos tumores primarios diferentes, se reporta el TNM por separado. Yo tengo un tumor en la mama izquierda, otro en la mama derecha. En la mama izquierda es etapa 4 o etapa 3
y la de la mama derecha es una etapa uno, ¿ok? Esto no aplica para neoplasias hematológicas. El TNM no aplica para neoplasias hematológicas, no aplica para tumores del sistema nervioso central y no aplica para sarcoma de Kaposi, ¿ok? Esto lo vamos a saltar. Hay otras clasificaciones como FIGO, que se adapta también la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que se adapta también a las de la TNM. ¿Qué otra cosa valoramos en los pacientes con cáncer? La calidad de vida. El ECOG es el estado funcional del paciente y lo dividimos en ECOG 0, 1, 2, 3 y 4. Y ustedes van a escuchar mucho, este paciente tiene un ECOG 1 o el Karnofsky, pero lo que más utilizamos es el ECOG o Subrot. Le llamamos ECOG. ¿Ok? 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a cómo está el paciente. Esa es la escala funcional del paciente. Otra de las cosas es la calidad de vida del paciente. La gente con mucha frecuencia va a hablar de calidad de vida como como un fenómeno esotérico. Sin embargo, la calidad de vida hay instrumentos de medida de calidad de vida que tenemos que aplicar para hablar de calidad de vida. ¿Ok? Y las estrategias terapéuticas, obviamente, en la etapa curativa va a depender de la etapa y del tipo histológico y en la enfermedad no curable, el alivio de síntomas y prolongar la supervivencia del paciente. Hay diferentes tipos de tratamientos en oncología, ustedes ya lo verán en el curso, tratamientos locorregionales, en lo que son la cirugía y la radioterapia, y en los tratamientos sistémicos, la quimioterapia, la hormonoterapia, los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de tirosinquinasa, que llamamos terapia biológica, que no es quimioterapia, pues, o terapia molecular o inmunoterapia son tratamientos sistémicos. ¿Ok? Y van a escuchar algunos conceptos como tratamiento de inducción, no adyuvante, adyuvante y concomitante. El tratamiento de inducción, aquí le puse quimio, pero es tratamiento de inducción a la administración de quimioterapia o de algún tratamiento de hormonoterapia o inmunoterapia, la que sea, en pacientes que se presentan con cánceres avanzados y los cuales no hay alternativas de tratamiento. Eso es un tratamiento de inducción. Es diferente a la inducción en las leucemias. ¿Ok? El objetivo de un tratamiento de inducción es paliar síntomas, mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia del paciente y la progresión del paciente. El tratamiento neoadyuvante es el tratamiento que se le da al paciente que se presenta con un cáncer localizado, que se puede operar, pero es mejor darle tratamiento antes para hacerlo más efectivo y para hacer la cirugía menos mórbida. Eso se llama tratamiento neoadyuvante. El tratamiento neoadyuvante nos permite preservar órganos. Como hay tumor in vivo, podemos valorar la sensibilidad y tratar la enfermedad sistémica micrometastásica que no estamos detectando. ¿Ok? Tratamiento neoadyuvante. El cáncer se puede operar, pero es mejor darle un tratamiento antes de operarlo. El paciente no se puede operar, es un tumor irresecable. Vamos a darle un tratamiento de inducción. ¿Ok? No es lo mismo. El tratamiento neoadyuvante, el paciente es resecable, se puede operar, pero le voy a quitar toda la mama, lo voy a tener que amputar o voy a tener que quitar mucho músculo. Entonces prefiero un tratamiento neoadyuvante, pero se puede quitar. No sé si eso queda claro. Sí, doctor. Sí. Y el tratamiento adyuvante, aquí le pongo como quimioterapia, pero es el tratamiento adyuvante, es el uso de quimio o hormonoterapia o anticuerpo o inmunoterapia una vez que ya se ha controlado de manera local el primario. O sea, el control local es que ya se ha dado el control local. Las modalidades de tratamiento local son radioterapia y cirugía. O sea, ya el cirujano ha extirpado el tumor, ya lo ha quitado, ya le dio un control local. Entonces nosotros le estamos dando tratamiento a las micrometástasis. ¿Ok? Ya no hay tumor. El paciente está recibiendo un tratamiento adyuvante. Recuerden que les dije, el cáncer de mama el cáncer es una enfermedad sistémica con manifestaciones locales. Si yo quito el tumor primario, después es posible, de acuerdo a la naturaleza de cada cáncer, que el paciente requiera un tratamiento adyuvante. El adyuvante, ya el paciente se operó, no tiene cáncer, le estamos dando tratamiento para disminuir el riesgo de que el cáncer regrese.
ya sea localmente o a distancia. ¿Ok? Y el tratamiento concomitante es cuando unimos tratamientos. Por ejemplo, cuando unimos la quimio con la radio, eso es un tratamiento concomitante. Y ustedes verán en este curso que la concomitancia en cáncer de cabeza y cuello, en canal anal, en cáncer de pulmón de célula pequeña, enfermedad localizada, se da un tratamiento concomitante. En este caso, quimioterapia más inmunoterapia más radioterapia. ¿Ok? O sea, cuando combinamos dos modalidades. Si yo doy inmunoterapia y quimioterapia, no es concomitante, o sea, eso es un tratamiento combinado, pero concomitante se refiere a modalidades, una modalidad de tratamiento sistémico más tratamiento local, ¿ok? Ok, eh, no, esto no lo vamos a saltar porque ya no tenemos tiempo, esto tampoco, o sea, esto realmente es muy, de todas las clases que quiero darle, o sea, todo lo que tendría que hablar de manejo de cuestiones generales de oncología. Pero esto también es algo que no tenemos tiempo para hablar, pero la importancia de que los pacientes pues no usen tratamientos, hierbas y estas cosas que no tienen ninguna evidencia, cartílago de tiburón, antioxidantes, vitamina C, terapia de Gerson, estos pues todos son terapias alternativas que no funcionan, no tienen un rol eh, en la oncología. Y lo que quería hablar era de prevención, pero creo que está al inicio del, al inicio de la charla, de esta parte. No lo tengo aquí. Bueno, una de las formas de disminuir el riesgo eh, bueno, esta es otra cosa que en la definición de cáncer, ustedes no pueden pasar este curso, digo, yo no soy el profesor del curso, pero sin definir cáncer. ¿Ok? ¿Qué es cáncer? Cáncer es un trastorno, bueno, primero que es una enfermedad genética, pero bueno, no heredable, pero genética. Algunas veces sí se hereda el riesgo, pero es un trastorno en los mecanismos que controlan la proliferación, la diferenciación, la muerte celular, la migración y la evasión del sistema inmune en las células de organismos metazoicos superiores, puede decir en las células eucariotas. ¿Ok? Eso es importante y yo creo que con esto quiero terminar porque ya son las 9:30 y todavía sigo en la clínica. El cáncer es un trastorno en los mecanismos que controlan la proliferación celular. No es solo alteración en la proliferación, es también en la diferenciación. Y por eso yo le decía el grado de diferenciación. La apoptosis. La apoptosis está regulada y una célula que no muere es un mecanismo alterado en cáncer. La migración. ¿Ok? Hasta muerte celular, aquí puede ser un tumor benigno, porque los tumores benignos también hay proliferación, también hay diferenciación, también hay, o sea, también hay alteración en la diferenciación, también hay unas células inmortales en un tumor benigno. Sin embargo, lo que hace el cáncer es la migración, la capacidad de migrar, de invadir. ¿Ok? Y también, pues obviamente, la evasión del sistema inmune. Nuestros cuerpos, nuestras células del sistema inmune deberían ser capaces de reconocer las células cancerosas y eliminarlas. Una de las cosas que hace el cáncer, que lo que llamamos nosotros los oncólogos los hallmark del cáncer, es que evade el sistema inmune. Entonces, cuando alguien les pregunte qué es el cáncer, ustedes van a decir, bueno, es toda una alteración donde los mecanismos que controlan la proliferación, diferenciación, muerte celular, la migración,
y la evasión del sistema inmune están alterados en las células. Eso es lo que define cáncer, eso es lo que un estudiante de medicina debe contestar cuando alguien le pregunta qué es cáncer. No como que es una alteración y las células proliferan de manera indiscriminada, porque en la hiperplasia las células también proliferan de manera descontrolada y en la displasia, pero eso no es cáncer, ¿ok? Y en la displasia hay también alteración en la diferenciación, pero no es cáncer todavía, ¿ok? Esto es la definición que quiero que se lleven en esta clase, que entiendan la parte de los sesgos y el abordaje inicial del paciente de los sesgos de screening, eh, y lo importante es cuáles son los objetivos de una prueba de screening y finalmente, eh, bueno, además de definir el cáncer, qué es el cáncer, entiendan lo básico de cómo manejamos a un paciente con cáncer, que nos interesa la tipificación, la importancia de hacer un diagnóstico histológico. Hay algunos tumores donde nosotros podemos obviar la patología, hacer una prueba histopatológica. Y estos son, por ejemplo, en el cáncer de testículo, no es que no lo hagamos, pero yo puedo diagnosticar un cáncer en un hombre, por ejemplo, con alteración en la prueba, con una masa testicular y una elevación de la fracción beta, con un hombre con prueba de embarazo positiva, con una masa en el testículo. Yo con mucha probabilidad puedo decir, este paciente tiene un cáncer de testículo, porque tiene una prueba de embarazo positivo, tiene una elevación de marcadores tumorales y una masa en el testículo. Por ejemplo, en pacientes con, o sea, o por ejemplo un paciente con una masa mediastinal y elevación de los marcadores, yo digo, esto es un tumor germinal, como fuera un tumor de testículo, pero en primario de mediastino, por elevación de los marcadores tumorales. La otra es en pacientes con hepatocarcinoma, pacientes que tienen cirrosis, y le hacemos una tomografía trifásica del hígado y el patrón de captación del contraste es clásico de hepatocarcinoma. Ahí yo no necesito una biopsia. Yo con esto digo, esto es un hepatocarcinoma porque esto es un paciente cirrótico que tiene alta probabilidad de desarrollar cáncer de hígado y tiene este patrón clásico de hepatocarcinoma. Eh, en las enfermedades trofoblásticas del embarazo, mujeres con elevación muy alta de fracción beta, probablemente ya tenemos diagnóstico de corocarcinoma, pero en la gran mayoría de los casos requerimos una prueba histopatológica para hablar de malignidad y para iniciar un tratamiento. No se puede iniciar tratamiento a lo loco, ¿ok? ¿Tienen ustedes alguna pregunta de la clase? Doctor, ¿el cáncer de páncreas requiere diagnóstico histopatológico? Sí, claro, claro. Porque en el páncreas nosotros podemos tener el 95% de los casos es un adenocarcinoma de páncreas, y eso lo darán en clase, pero puede ser que ustedes tengan un neuroendocrino de páncreas, un tumor neuroendocrino de páncreas, o un tumor de los islotes del páncreas exocrino, y ambos en una tomografía se ven como una masa en el páncreas, y el pronóstico es diferente, y el tratamiento es diferente. Me vas a decir, bueno, es que tiene elevación del CA19-9, eso es muy probable que sí, que sea un cáncer de páncreas, pero necesitamos hacer diagnóstico histológico, ¿ok? Además, hay algunas pruebas moleculares que nos ayudan a dirigir tratamientos en cáncer de páncreas. Entonces, sí que hacemos diagnóstico histológico y tomamos biopsia de páncreas, ya sea por ultrasonido endoscópico, por tomografía, por radiología intervencionista, pero hacemos diagnóstico de cáncer de páncreas, por supuesto, histológico. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? Los que todavía están despiertos. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime, Eh, Claudia. para la endoscopía, ¿generaría también un sobrediagnóstico por lo menos para el cáncer de estómago o esófago? No, la endoscopía como prueba de screening, ¿te refieres, Claudia? Sí, doctor. No, todavía no tenemos evidencia de que la endoscopía digestiva alta
reduzca la mortalidad por cáncer de estómago. Solo los que tienen más experiencia en screening en cáncer de estómago son los japoneses, pero en el mundo occidental no se ha demostrado eso. Recuerda que la endoscopía de screening es agarrar a todas las personas normales que no tienen ningún síntoma de dispepsia y decirle, a partir de esta edad, vayas a hacer una endoscopía alta. No se ha demostrado que eso impacte en la supervivencia, en la mortalidad. Ok, doctor, gracias. Ahora, si yo tengo gastritis, tengo que hacer una endoscopía. O sea, si no mejora después de un tratamiento con hidrógeno de bomba, tengo que hacerme una endoscopía. Pero esa endoscopía no es diagnóstica, esa endoscopía no es screening, es diagnóstica. Por eso no confundan. A veces cuando damos esta clase, después los urólogos me miran mal diciendo que es que Omar le está enseñando a los residentes, a los estudiantes que no, que el examen físico no es importante, que no hay que hacer tacto rectal. No, 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 no. Esto no es lo que yo dije. Yo lo que he dicho es valorar la evidencia de el screening en cáncer de próstata. E incluso la Asociación Americana de Urología me da la razón. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, yo espero que les haya servido la clase. Yo lamento, o sea, me hubiera gustado estar con ustedes personalmente para discutir más con más detalle esto, porque a mí no me gustan las clases virtuales. Pero bueno, estudien y espero pues que este curso pues les enseñe mucho. La oncología es el campo más fascinante de la medicina, así es que espero que, y también con mucho, además de potencial, mucho, es muy importante que todos los médicos, aunque no sean oncólogos, entiendan lo que hacemos los oncólogos porque eventualmente van a diagnosticar cáncer a ustedes y aunque no sean oncólogos, son los primeros que van a transmitir la información al paciente. Entonces, a veces se pierde mucho tiempo con médicos que no saben nada de oncología y por eso pues esta materia se está dando acá en la facultad, ¿no? Bueno, si no hay más, entonces muchas gracias pero estamos a la orden en el oncológico, ¿ok? Gracias, doctor. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Muchas gracias, Buenas doctor. Doctor. Descanse. Gracias, doctor.